¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos santos, como Padre Pío, tenían hábitos tan firmes, incluso durante el sueño? ¿Por qué alguien decidiría dormir cada noche con un rosario apretado en la mano? ¿Es devoción? ¿O es miedo? ¿Protección? ¿O una lucha espiritual constante que nosotros no vemos? Prepárate para descubrir una verdad impactante. Porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia de fe. Es una advertencia, una llamada urgente para tu alma. Algo que, si lo comprendes y aplicas hoy, puede transformar completamente tu vida espiritual y también tu destino eterno. Muchos conocen a Padre Pío por sus milagros, sus estigmas, su capacidad de leer las almas y sus visiones del cielo, pero pocos saben que este hombre de Dios vivía una guerra invisible cada noche. Una guerra contra las fuerzas del mal. Una lucha tan intensa que lo llevó a tomar una decisión radical. Nunca se acostaba sin el rosario en la mano. Dormía con él, comía con él, oraba con él, lloraba con él. El rosario no era un adorno. Era su arma. En este vídeo no solo entenderás la razón detrás de esta costumbre sagrada, sino que descubrirás lo que el propio Padre Pío vivió en carne y alma durante las horas más oscuras de la noche. Lo que veía, lo que sentía y lo que temía. Y te garantizo, después de escuchar lo que él enfrentó, tú tampoco querrás volver a dormir sin tener un rosario cerca. ¿Pero por qué tanto miedo? ¿Qué veía Padre Pío que nosotros no vemos? ¿Por qué insistía tanto en rezar el rosario día y noche, incluso mientras dormía? Él mismo decía, el rosario es la arma para estos tiempos. Y no lo decía como una simple frase devocional. Lo decía como un soldado que vivía en batalla constante, alguien que sabía que el enemigo no duerme. Que mientras tú descansas, hay una lucha activa por tu alma. Los testimonios de personas cercanas a Padre Pío revelan que muchas veces durante la noche se escuchaban gritos, ruidos, golpes en su celda. Era el mismo demonio intentando perturbarlo. Lo atacaba físicamente, lo empujaba, lo arrastraba por el suelo. Pero nunca lograba quebrantar su fe. ¿Y sabes qué tenía él en la mano durante esos ataques? El rosario. Dormía abrazado a él, como un niño que se aferra a su padre. Porque sabía que en esos momentos de oscuridad, cuando el cuerpo está débil y la mente dispersa, el alma necesita estar protegida. El rosario se convertía entonces en su escudo, en su espada, en su fortaleza. No era superstición. Era experiencia. Era vida espiritual vivida con intensidad. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Sientes que tu alma necesita consuelo y fuerza? Este mensaje es para ti. Te invito a que, desde el fondo de tu corazón, escribas en los comentarios porque deseas que oremos contigo hoy. Estás aquí porque tú, un ser querido, enfrenta una enfermedad que pesa en el cuerpo y en el espíritu. ¿Sientes la incertidumbre o el miedo frente a problemas económicos o con la jubilación? ¿Estás orando por alguien atrapado en adicciones como el alcohol o las drogas, y buscas su liberación? ¿Tu corazón clama por la conversión y salvación de un hijo, un familiar o un amigo que se ha alejado de Dios? ¿Necesitas fortaleza para enfrentar conflictos familiares, soledad o tristeza profunda? Comparte tu intención de oración, sea lo que sea que estés viviendo. Aquí estamos unidos en fe, para levantar nuestras voces juntos y pedir por sanación, esperanza y protección divina. Recuerda que no estás solo. Padre Pío intercede por ti, y Dios escucha cada palabra sincera que nace del alma. Hoy, tú y yo vivimos en un mundo que ha perdido el sentido de lo sagrado. Nos acostamos sin orar, sin agradecer, sin protegernos espiritualmente. Dejamos las puertas del alma abiertas y nos sorprendemos cuando la ansiedad, la tristeza, los ataques nocturnos o las pesadillas aparecen. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma simple, profunda y eficaz de cerrar esa puerta? Padre Pío la conocía. Y tú también puedes hacerlo. Este vídeo es más que una historia inspiradora. Es una advertencia amorosa. Porque muchos están dormidos, espiritualmente dormidos. Caminan por la vida como si nada sucediera en el plano invisible. Pero la verdad es otra. La Escritura nos dice en 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando el león ataca, cuando la presa está sola, distraída o dormida. Por eso, te invito a quedarte hasta el final. Porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos los momentos más impactantes de la vida de Padre Pío, sus batallas espirituales, su profunda devoción mariana y, sobre todo, cómo tú puedes empezar a usar el rosario como un escudo real contra todo mal que quiera tocar tu alma o la de tu familia. Además, si estás pasando por noches de miedo,
si sientes presencias extrañas, si tienes pesadillas constantes, si tu alma está inquieta o si simplemente quieres vivir más protegido, este vídeo es para ti. Porque no se trata de religión externa, sino de una vida interior fortalecida por la gracia, por la fe y por una herramienta celestial que ha sido regalada por la Virgen María, el Santo Rosario. Así que respira profundo. Apaga las distracciones. Abre tu corazón y tu mente. Porque lo que vas a escuchar a continuación puede sacudir tu interior. Te puede hacer ver la vida con otros ojos. Y si tomas en serio este mensaje, puede salvarte de muchas caídas espirituales. Este no es un contenido más. Este es un mensaje del cielo para ti. Un recordatorio de que el mal es real, pero que la victoria está en manos de los que oran con fe. Y que hay un santo que nos dejó el ejemplo, Padre Pío, quien dormía con el rosario no por costumbre, sino por necesidad. No te vayas. Aún estás a tiempo de entender por qué este pequeño objeto, despreciado por muchos, es temido por el infierno. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. ¿Estás buscando paz para un problema familiar que te angustia? ¿Necesitas fuerzas para superar una pérdida o un duelo que aún duele? ¿Oras por la sanación emocional y espiritual de alguien que amas? ¿Sientes el peso de la soledad y buscas consuelo en la oración? ¿Estás enfrentando dificultades en tu trabajo o en tu vida diaria y quieres pedir ayuda a Dios? No importa cuál sea tu necesidad, aquí estamos para acompañarte en oración. No estás solo. Padre Pío y nuestra comunidad de fe están contigo, escuchando y orando por ti. ¿Quién fue Padre Pío y por qué es tan importante? Antes de entender por qué Padre Pío dormía con el rosario, es fundamental saber quién fue realmente este hombre extraordinario. Porque su vida no fue común. No fue una vida tranquila, cómoda o fácil. Fue una vida marcada por el dolor, por la fe radical, y por una constante batalla espiritual que pocos podrían soportar. Fue un hombre que caminaba entre el cielo y la tierra, que sentía las heridas de Cristo en su propia carne, y que vivió experiencias místicas que escapan a toda lógica humana. Padre Pío nació como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde muy pequeño, ya mostraba signos de una espiritualidad fuera de lo común. A los 5 años, según cuentan sus biógrafos, ya hablaba con Jesús y con la Virgen María como si fueran miembros de su familia. Su madre decía que desde niño, Francesco afirmaba ver ángeles y demonios. A los 15 años ingresó en la Orden de los Capuchinos y tomó el nombre de Pío, en honor a San Pío V. Desde entonces, su vida fue marcada por una profunda entrega a la oración, a la penitencia y a la Eucaristía. Pero fue en 1918, en plena Primera Guerra Mundial, que su nombre comenzaría a resonar en todo el mundo católico. Recibió los estigmas de Cristo. Las llagas aparecieron de forma visible en sus manos, pies y costado. Sangraban con frecuencia, causaban dolor, y eran imposibles de ocultar. Estos estigmas duraron más de 50 años, hasta su muerte en 1968. Médicos, científicos y religiosos estudiaron el fenómeno, pero ninguno pudo dar una explicación lógica. Y lo más impactante, el cuerpo de Padre Pío, después de su muerte, no mostró señales de descomposición. Su rostro quedó sereno, como si estuviera dormido. Hoy sus restos se conservan incorruptos, visibles para los fieles en San Giovanni Rotondo. Pero lo más impresionante no fueron sus estigmas físicos. Fueron los dones espirituales que Dios le concedió. Padre Pío tenía el don de la bilocación, es decir, podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Hay testimonios de personas que lo vieron en países distintos al mismo tiempo en que él nunca había salido de su convento. También tenía el don de leer las almas, es decir, conocía los pecados y pensamientos de quienes se confesaban con él, incluso antes de que hablaran. Miles de personas viajaban hasta Italia solo para confesarse con él. Muchos lo hacían llorando, sabiendo que estaban frente a un hombre que realmente veía a lo que estaba oculto. Él no juzgaba, pero tampoco suavizaba la verdad. Amaba profundamente a Dios y no soportaba el pecado. Por eso luchaba tanto por la conversión de las almas, especialmente a través del rosario. Pero junto con estos dones, también sufría. Sufría física, emocional y espiritualmente. Muchos no lo comprendían, algunos lo acusaban de ser un farsante, incluso dentro de la iglesia. Por años le prohibieron celebrar misa en público o recibir visitas. Fue humillado, silenciado y perseguido. Pero nunca se quejó. Al contrario, ofrecía todo por la conversión de los pecadores. Uno de los aspectos más oscuros y menos conocidos de su vida era la guerra espiritual que enfrentaba todas las noches.
Él mismo relató que el demonio lo atacaba con furia. Se presentaba en su celda con formas horribles. Lo empujaba, lo golpeaba, lo insultaba. Muchas veces lo dejaba sin fuerzas, sangrando, exhausto. Pero Padre Pío resistía. ¿Y cómo lo hacía? Con la oración, con la Eucaristía, y sobre todo, con el Santo Rosario. Él mismo decía, el rosario es el arma para estos tiempos. Ámenlo y recénlo cada día. Satanás quiere destruir esta oración. Pero quien tenga el rosario en sus manos, tiene al cielo entero apoyándolo. Por eso, Padre Pío no se separaba del rosario ni para dormir. No era un acto de devoción tierna, sino una necesidad espiritual profunda. Sabía que el enemigo no dormía, que los ataques más feroces a veces llegaban en medio de la noche, que el alma relajada es un blanco fácil, y que el rosario, cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada misterio, es una espada poderosa que hace temblar al infierno. ¿Te das cuenta ahora de quién fue realmente Padre Pío? No fue solo un fraile estigmatizado. Fue un guerrero. Un hombre que vivía con un pie en la tierra y el otro en el cielo. Alguien que sufrió, amó y luchó por las almas como pocos. Alguien que entendía las reglas del combate espiritual, y que nos dejó el mapa para sobrevivir en este mundo cada vez más oscuro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir sus pasos? En la próxima sección, vamos a hablar precisamente de eso, porque el rosario es tan poderoso. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual cuando lo rezamos? ¿Y por qué el demonio lo odia tanto? Prepárate, porque si Padre Pío dormía con el rosario por protección, tú también deberías considerar hacerlo. No estás solo en este camino. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad de fe que camina junta, que ora junta y que se sostiene mutuamente. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para recibir cada nuevo vídeo y no perder ninguna bendición. Dios te bendiga y gracias por ser parte de esta familia espiritual. El poder espiritual del rosario. Porque el rosario es tan poderoso. ¿Qué tiene de especial esta sencilla cadena de cuentas que tantas veces vemos colgada en retrovisores, en cabeceiras de cama o nas maos de idosos piedosos? ¿Cómo algo aparentemente tan simple puede causar tanto temor al demonio y ser considerado una arma por santos como Padre Pío? Lo cierto es que muchas personas subestiman el rosario. Lo ven como una oración repetitiva, aburrida, solo para ancianos o religiosos. Pero si conocieras el verdadero poder que se activa en el mundo espiritual cada vez que pronuncias una Ave María con fe, no soltarías jamás tu rosario. El rosario no es solo una devoción mariana. Es una meditación profunda sobre la vida de Cristo. Es una cadena de oración que, al ser rezada con el corazón, transforma tu interior y fortalece tu alma contra todo mal. Cada misterio, gozoso, doloroso, glorioso o luminoso, nos hace caminar con Jesús, paso a paso, desde su nacimiento hasta su resurrección, pasando por su pasión, muerte y triunfo. Y al hacerlo, la Virgen María, nuestra Madre, nos toma de la mano y nos guía en cada palabra. ¿Sabías que cuando rezas el rosario estás, espiritualmente, caminando con María junto a Jesús? Y si estás con ellos, ¿quién podrá contra ti? San Luis María Grignion de Montfort, gran apóstol del rosario, dijo que esta oración es tan temida por Satanás que él tiembla cada vez que alguien la empieza con fe. Y Padre Pío confirmaba esta verdad. Él afirmaba que cada Ave María era como un golpe en la cabeza del demonio. Que cada rosario rezado con devoción es una cadena que lo ata y lo paraliza. El rosario es el arma de los tiempos modernos. Es la oración que hace retroceder al infierno y hace descender bendiciones sobre el mundo. Padre Pío, ¿te das cuenta de la magnitud de esta declaración? En un mundo lleno de ruido, pecado, violencia y confusión espiritual, el rosario es una fuente de silencio, paz, purificación y luz. Y es precisamente por eso que el enemigo lo odia. Porque sabe que cuando alguien toma el rosario en sus manos, está declarando guerra. Una guerra santa, silenciosa, pero profundamente eficaz. El rosario protege. El rosario sana. El rosario libera. Muchas personas han dado testimonio de liberaciones de vicios, depresiones, ataques espirituales y hasta enfermedades físicas por el poder del rosario. ¿Por qué? Porque es una oración profundamente cristocéntrica. Aunque se repita el nombre de María muchas veces, todo gira en torno a Jesús. Y María, como buena madre, nunca se interpone. Al contrario, nos lleva a Él. En Fátima, la Virgen María apareció a 3 niños pastores en 1917 y les pidió algo simple pero urgente. Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Ella no pidió grandes sacrificios, ni promesas imposibles.
Pidió el rosario, porque ella sabe lo que ocurre cuando sus hijos oran unidos a ella. Sabe que el infierno tiembla, que las almas se salvan, que las familias se restauran, que las cadenas caen. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que el rosario no exige que seas un sabio, ni un teólogo, ni un místico. Solo pide que tengas fe, que lo reces con amor, aunque te cueste, aunque te distraigas, aunque estés cansado. Porque cada cuenta que avanzas, cada Ave María que sale de tu boca, es un paso más hacia el corazón de Dios. Ahora entiende mejor por qué Padre Pío no lo soltaba nunca. Porque lo tenía entre sus dedos incluso mientras dormía. No era un acto simbólico. Era una necesidad vital. Una urgencia espiritual. Porque él sabía que durante la noche, el alma puede ser atacada, los pensamientos pueden ser manipulados, y los miedos pueden crecer. Pero con el rosario en la mano, incluso el mismo infierno queda paralizado. No es coincidencia que los santos hayan llamado al rosario la cadena que ata a Satanás. Ni que exorcistas de todo el mundo recomienden su uso constante. Porque cuando tú tomas el rosario con fe, no estás solo. Estás acompañado por la Madre de Dios, por los ángeles, por los santos, y por la gracia del cielo. Padre Pío decía, amen mucho la Virgen, y háganla amar. Recen siempre el rosario. Él lo vivió, él lo respiró, él lo sufrió, y lo usó como su escudo diario. Y si tú quieres avanzar en tu camino espiritual, vencer las tentaciones, proteger tu mente, tu casa y tu alma, no hay excusa. Toma el rosario, reza, y vence. En la próxima sección, te revelaremos los detalles más oscuros de las batallas espirituales que Padre Pío enfrentaba cada noche. Te contaremos por qué el enemigo lo atacaba con tanta furia, y cómo el rosario fue su única defensa en medio del terror. Prepárate. Lo que vas a escuchar es real. Es fuerte. Y puede cambiar tu visión del mundo espiritual para siempre. Si ya escribiste tu intención de oración, gracias por abrir tu corazón y confiar en este espacio de fe. Si todavía no lo has hecho, te animo a que lo hagas ahora mismo. Recuerda que compartir tu necesidad es el primer paso para recibir la gracia y la paz que solo Dios puede dar. ¿Estás pidiendo liberación de una adicción que te consume? ¿Buscas fortaleza para perdonar y sanar heridas del pasado? ¿Necesitas ayuda para encontrar sentido y esperanza en momentos de incertidumbre? ¿O tal vez estás orando por una reconciliación en tu familia o en tu comunidad? Sea cual sea tu intención, queremos unir nuestras oraciones contigo y fortalecer tu espíritu. No estás solo. Aquí hay una familia espiritual que te acompaña y el Padre Pío intercede por ti. Escribe tu intención y recibe la bendición de Dios. Las batallas espirituales de Padre Pío. Hablar de Padre Pío es hablar de una guerra. No una guerra con armas ni ejércitos humanos, sino una guerra invisible, feroz y constante entre la luz y las tinieblas. Una lucha que se daba, muchas veces, en la soledad de su celda, en medio de la noche, cuando todo a su alrededor parecía estar en silencio, pero su alma estaba rodeada de tormentas. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es una historia inventada para impresionar. Son testimonios reales, documentados por quienes convivieron con él. Testimonios que revelan el alto precio espiritual que Padre Pío pagaba todos los días por las almas, especialmente durante las horas más oscuras, las noches. Desde joven, Padre Pío fue consciente de la realidad del mal. No como concepto abstracto, sino como una presencia personal, viva, real y maliciosa. El demonio lo odiaba, y no se escondía para demostrarlo. Los ataques espirituales que Padre Pío sufrió fueron tantos y tan intensos, que incluso algunos pensaban que eran exageraciones, hasta que lo vieron con sus propios ojos. Uno de los relatos más impactantes lo cuenta un hermano capuchino que vivía en el convento de San Giovanni Rotondo. Una noche, al pasar cerca de la celda de Padre Pío, escuchó ruidos violentos, muebles cayendo, objetos chocando contra las paredes, gemidos y un silencio repentino, como si algo demoníaco acabara de pasar. Pensando que era un ladrón o algún problema, tocó la puerta. Cuando entró, encontró a Padre Pío en el suelo, sangrando, con el hábito desgarrado, y con el rosario aún en la mano. Él simplemente dijo, «Ha sido el diablo. Pero no tengas miedo. Estoy acostumbrado». Sí, estaba acostumbrado a ser golpeado por el demonio. ¿Puedes imaginar el nivel de vida espiritual que eso implica? El enemigo solo ataca con esa furia a quienes son una amenaza real para sus planes. Y Padre Pío lo era. Cada confesión que atendía, cada alma que salvaba, cada rosario que rezaba, era una derrota para el infierno. En otra ocasión, fue testigo un sacerdote que viajó para conocerlo. Durante la noche,
escuchó gritos y rugidos provenientes de la celda de Padre Pío. Al día siguiente, lo encontró visiblemente agotado, con el rostro pálido y las manos temblando. Le preguntó qué había ocurrido, y Padre Pío respondió con serenidad. El demonio vino a recordarme que muchas almas se estaban escapando de sus garras, por culpa mía. Pero la Virgen no me abandona. Ella lucha conmigo. Este tipo de ataques no eran esporádicos. Ocurrían con frecuencia. A veces eran físicos, arañazos, golpes, empujones, incluso olores nauseabundos llenaban su habitación. Y otras veces eran espirituales, tentaciones intensas, visiones perturbadoras, voces que intentaban asustarlo o hacerle dudar de su misión. Pero lo más revelador es que nunca enfrentaba esas batallas sin su rosario. Era su escudo, su refugio, su fuerza. Dormía con él en la mano como un soldado duerme con su arma cargada. Porque sabía que incluso mientras dormía, el enemigo no descansaba. En un mundo como el nuestro, donde muchos niegan la existencia del diablo o lo ven como una metáfora, el testimonio de Padre Pío es un grito de alerta. La batalla espiritual es real. Y si no la enfrentamos con las armas correctas, estamos perdidos. La Escritura ya lo decía en Efesios 6 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre Pío entendía esto profundamente. Por eso su vida era una constante oración. Por eso ayunaba. Por eso ofrecía su sufrimiento por la conversión de los pecadores. Y por eso, sobre todo, nunca soltaba el rosario. Él sabía que cada cuenta era una herida infligida al demonio. Que cada Ave María pronunciada con fe era una flecha disparada al corazón de la oscuridad. Que cada misterio meditado era una luz encendida en la noche del alma. ¿Y nosotros, cómo vivimos hoy? ¿Dormimos tranquilos, pensando que todo está bien, mientras nuestra alma está desprotegida? ¿Vivimos sin oración, sin sacramentos, sin arrepentimiento, y aún así esperamos estar seguros? Es hora de despertar. Las batallas que Padre Pío enfrentaba no eran solo para él. Muchos hombres y mujeres de fe, hoy en día, siguen siendo atacados de formas sutiles o violentas. El mal busca puertas abiertas, heridas no sanadas, pecados no confesados, mentes distraídas, corazones vacíos. Y cuando encuentra una entrada, actúa. Pero también es cierto que el mal no tiene poder sobre un alma que ora, que vive en gracia, que ama a Dios y a su madre. Padre Pío nos dejó ese legado. Nos mostró que no se trata de valentía humana, sino de fe humilde. Que no importa cuán fuerte sea el ataque, si estás unido al cielo, la victoria es tuya. En la próxima sección, descubriremos por qué exactamente Padre Pío dormía con el rosario. ¿Qué sabía el que nosotros ignoramos? ¿Qué le había sido revelado sobre las horas de la noche, los ataques espirituales y la protección divina? ¿Y cómo podemos aplicar eso hoy en nuestras propias vidas? Lo que viene a continuación te abrirá los ojos. Y, quizás, cambiará tu forma de dormir, para siempre. La razón aterradora por la que dormía con el rosario. Padre Pío, a lo largo de su vida, vivió experiencias espirituales que pocos podrían soportar. No se trataba solamente de una vida de oración y caridad. Detrás de su serenidad había una constante lucha contra fuerzas invisibles, oscuras, que trataban de perturbar su paz y alejarlo de su misión espiritual. En esta sección, descubrirás una de las razones más impactantes y aterradoras por las cuales él nunca se separaba del rosario, ni siquiera mientras dormía. Desde muy joven, Padre Pío tuvo encuentros sobrenaturales. Él mismo relató que era atacado por entidades demoníacas durante la noche. Estas presencias no eran simples sueños o visiones pasajeras. Eran reales, tangibles, con efectos físicos y emocionales que lo dejaban exhausto. Muchas veces aparecía con heridas, moretones o completamente agotado, y sin explicación médica lógica. En una carta que escribió a su director espiritual, Padre Pío describió cómo era azotado, empujado y atacado por figuras oscuras que lo rodeaban en su celda. Decía que los demonios tomaban formas horrendas, lo insultaban, lo empujaban contra las paredes, lo arrastraban por el suelo e incluso imitaban voces humanas para burlarse de él. Estas experiencias ocurrían especialmente en la noche, cuando estaba solo, en silencio. Por esta razón, Padre Pío nunca dormía sin su rosario. Él lo apretaba entre sus dedos como un escudo invisible. Sabía que el poder del rosario no era simbólico, era una verdadera arma espiritual. Al sostenerlo mientras dormía, no solo mantenía su mente enfocada en Dios,
sino que también se protegía contra los ataques del enemigo espiritual. Lo más impactante es que, según testimonios de sus compañeros del convento, muchas veces se lo encontraba murmurando oraciones mientras dormía. Incluso en sueños, parecía estar en comunión con la Virgen María. En una ocasión, uno de los frailes le preguntó por qué no lo dejaba en la mesa de noche. Padre Pío respondió con firmeza: «El demonio me espera cuando cierro los ojos. El rosario es mi espada». Y no era una metáfora. Para él, el rosario era literalmente un arma. Decía que cada Ave María era como una piedra lanzada contra Satanás. Sabía que el enemigo espiritual no descansa y que no hay un momento más vulnerable que el sueño. Mientras el cuerpo descansa, el alma necesita protección. ¿Te imaginas vivir con este nivel de conciencia espiritual? Saber que, incluso en el descanso, podrías ser atacado. Muchos pensarían que es exagerado, pero Padre Pío lo vivía a diario. Y si un hombre tan santo sentía la necesidad de dormir con el rosario en la mano, ¿cuánto más deberíamos nosotros considerar su ejemplo? Él también creía que al dormir con el rosario, su corazón seguía orando, como si el alma continuara la devoción sin necesidad de palabras. Esta práctica, para él, no era superstición ni hábito ciego, era un acto profundo de fe y confianza total en la Virgen María. Además, el rosario no solo lo protegía, sino que lo fortalecía. Después de noches de tormento espiritual, era habitual verlo en la capilla por la mañana, débil físicamente, pero firme espiritualmente. Nunca se quejaba, no hablaba de su dolor con dramatismo. En cambio, repetía con humildad: «La oración es el oxígeno del alma. Sin ella, muero». Muchos peregrinos que visitaban San Giovanni Rotondo notaban que el rosario parecía una extensión de su cuerpo. Dormía con él, rezaba con él, sufría con él. Era su conexión constante con el cielo. Por eso, muchos creen que su hábito de dormir con el rosario no era solo una práctica personal, más una advertencia para todos nosotros. Vivimos en tiempos en los que lo espiritual se ha vuelto invisible para la mayoría. Muchos ya no creen en el mal, en el demonio o en la necesidad de protección espiritual. Pero Padre Pío nos recuerda con su vida, y con su dolor, que el mundo espiritual es tan real como el físico, y que el rosario es uno de los mayores regalos que Dios nos dio para defendernos. Dormir con el rosario no es un acto de miedo, sino de fe. Es confiar en que, incluso en nuestra debilidad, estamos sostenidos por el amor de María. Es reconocer que no estamos solos, y que cada Ave María pronunciada, o incluso pensada, tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual que nos rodea. Por eso, hoy te invito a reflexionar: ¿cómo estás terminando tus días? ¿Tu último pensamiento es de gratitud a Dios? ¿Te abandonas al sueño con el corazón en paz? ¿O te duermes lleno de preocupaciones, ansiedades y distracciones? Seguir el ejemplo de Padre Pío no es difícil. Basta tomar el rosario, sostenerlo con fe, y entregarse al descanso confiando en que la Madre de Dios vela por ti. Haz esto hoy, no mañana, hoy mismo. Puede parecer un gesto pequeño, pero puede cambiar radicalmente la forma como enfrentas o descansas durante la noche. Porque si Padre Pío, que hablaba con Jesús, que tenía los estigmas y que vivía en santidad, necesitaba esa protección, ¿quiénes somos nosotros para ignorarla? Lo que esto nos enseña hoy sobre la protección espiritual. Cuando escuchamos que el Padre Pío dormía con el rosario entre sus manos, muchos podrían pensar que era simplemente un hábito piadoso, una costumbre de un santo devoto. Pero cuando entendemos el trasfondo espiritual y el verdadero motivo que lo llevó a nunca soltar el rosario, incluso mientras dormía, descubrimos una verdad profundamente inquietante y reveladora. El Padre Pío no fue un santo que vivió una vida tranquila. Su vida fue marcada por constantes batallas espirituales, ataques demoníacos, sufrimientos físicos y persecuciones. Desde muy joven, él tuvo experiencias místicas y visiones que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Pero en medio de todo esto, él encontró un arma infalible: el rosario. Este acto de dormir con el rosario no era un gesto simbólico. Era una declaración de guerra. Para él, el rosario no era un accesorio espiritual. Era una espada afilada, un escudo impenetrable, una cadena que lo unía a la Virgen María, su refugio más seguro. En varias ocasiones, el Padre Pío confesó que el rosario era su arma preferida contra el demonio. ¿Y por qué? Porque el enemigo la temía. Hoy, en un mundo donde muchas personas han dejado de creer en el mal, donde el pecado se disfraza de libertad, y donde los ataques espirituales se han vuelto más sutiles pero más peligrosos que nunca, el ejemplo de Padre Pío se vuelve más urgente que nunca. Su forma de vida nos enseña que no estamos solos en esta batalla,
pero también que no podemos ser ingenuos. Dormir con el rosario no es simplemente un gesto de devoción. Es una decisión consciente de no bajar la guardia, ni siquiera mientras dormimos. Es reconocer que la guerra espiritual no tiene horario, que los ataques pueden llegar en los momentos de mayor vulnerabilidad, en la noche, en la oscuridad, en la soledad. El rosario, entonces, se convierte en una barrera protectora, una luz encendida en medio de las tinieblas. ¿Y qué nos enseña esto hoy? Nos enseña que debemos estar vigilantes, que debemos tomar la oración como una necesidad, no como una opción, que necesitamos volver a colocar a Dios en el centro de nuestras noches, de nuestros pensamientos, de nuestras rutinas. Porque si un santo como el Padre Pío sentía la necesidad de protegerse incluso al dormir, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros, que estamos tan expuestos al ruido, a las tentaciones, a las distracciones del mundo? Esta enseñanza también nos muestra que no hay oración más poderosa que la que nace del corazón humilde, del corazón que reconoce su debilidad y busca refugio en el cielo. El rosario es una oración sencilla, repetitiva, pero precisamente por eso tiene un poder especial. Porque en esa repetición constante, el alma se va afinando con la presencia de María. Porque en cada Ave María, recordamos que no estamos solos, que una madre vela por nosotros. Y si el Padre Pío, que veía los ataques del demonio con sus propios ojos, que escuchaba sus burlas, que sentía sus golpes físicos, encontraba paz solo cuando abrazaba su rosario, ¿no deberíamos nosotros también volver a él con urgencia? ¿No deberíamos aferrarnos a él como un náufrago se aferra a una tabla en medio del mar? Además, este acto nos enseña algo más profundo, que la protección espiritual no depende de rituales vacíos, sino de una relación viva con Dios. El rosario no es un amuleto. Es una oración poderosa porque conecta nuestro corazón con el corazón de María, y a través de ella, con el corazón de Jesús. Dormir con el rosario es como dormir en brazos de la Madre. Es entregarse, confiar, descansar en la fe. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos volver a esta práctica. No como una superstición, más como un acto de fe viva. Padres, enseñen a sus hijos a rezar el rosario antes de dormir. Jóvenes, coloquen un rosario bajo la almohada y abrácenlo cuando sientan miedo. Ancianos, no pierdan la esperanza. Cada Ave María pronunciada con amor es un golpe contra las fuerzas del mal. El ejemplo de Padre Pío nos muestra que la santidad no se alcanza solo con grandes obras, sino con pequeños gestos constantes. Y uno de esos gestos fue nunca dormir sin el rosario. Que este acto tan simple inspire en nuestros corazones. Que no pase una noche más sin que lo tomes en tus manos. Porque puede ser la diferencia entre una noche inquieta y una noche en paz bajo la protección del cielo. ¿Cómo hacer del rosario un hábito protector? Muchos creen que rezar el rosario es una práctica reservada únicamente para momentos de necesidad o crisis, como si fuera un recurso de emergencia espiritual. Pero Padre Pío nos enseñó, con su vida y testimonio, que el rosario no es solo una oración, es una armadura diaria, una espada poderosa en manos de los que creen. Dormía con él, vivía con él, y lo usaba como un escudo contra el mal. Y hoy tú también puedes adoptar ese mismo hábito protector. Hacer del rosario una parte permanente de tu vida no se trata de recitar palabras por costumbre. Se trata de cultivar una relación profunda con Dios a través de María, de abrir tu alma a la paz y a la fortaleza que solo el cielo puede brindar. Pero, ¿cómo lograr que el rosario se convierta en un hábito protector real, que te acompañe en todo momento y te guíe incluso en medio de las tormentas? Primero, establece un horario fijo para rezarlo. Puede ser al despertar, antes de dormir o incluso en medio de tu jornada. Lo importante es que sea un momento sagrado y constante. Padre Pío lo rezaba en todo momento, pero para comenzar, basta con un compromiso firme de apartar ese tiempo diario para Dios. No necesitas comenzar con los 5 misterios cada día. Incluso un solo misterio rezado con el corazón puede transformar tu interior. Segundo, crea un espacio propicio. No necesitas una capilla o un altar grande. Puede ser un rincón de tu habitación, una imagen de la Virgen, una vela encendida o incluso una aplicación en tu teléfono. Lo esencial es que, cuando entres en ese espacio, tu corazón reconozca que estás entrando en una conversación íntima con el cielo. Tercero, asócialo a una intención concreta. Muchas personas abandonan el rosario porque no sienten que reciben respuestas inmediatas. Pero aquí está el secreto. El rosario no es magia, es fidelidad. Es rezar aunque no veas, es confiar aunque no sientas. Cuando lo reces, hazlo por tus hijos, por tu salud, por tu paz interior o por quienes te han herido. Verás cómo poco a poco,
esa cadena de cuentas se convierte en una cadena de milagros. Cuarto, usa el rosario como escudo en momentos de tentación o angustia. Así como Padre Pío enfrentaba ataques espirituales intensos y se aferraba al rosario como su arma, tú también puedes hacerlo. Cuando sientas miedo, duda, tristeza o impureza, toma tu rosario. No importa si no puedes rezarlo completo. A veces, basta con repetir un Ave María con el alma abierta para que la luz vuelva a tu corazón. Quinto, invita a otros a rezarlo contigo. La fe se fortalece cuando es compartida. Puedes rezarlo con tu familia, con un amigo o incluso en comunidad virtual. Cuando dos o más se unen en oración, como dice la Escritura, Jesús está presente. Y cuando Jesús está presente, el enemigo no tiene lugar. Sexto, lleva el rosario contigo todo el tiempo. En tu bolsillo, en tu bolso, en tu auto. No como un amuleto, sino como un recordatorio constante de que no estás solo. Que María camina contigo, que el cielo pelea por ti. Haz como Padre Pío, duerme con él, viaja con él, vive con él. Ese simple gesto puede cambiar tu estado de ánimo, tu actitud y tu percepción del mundo. Y por último, séptimo, reza con fe, no con prisa. No importa si tardas más de lo normal. Lo que importa es que cada palabra que pronuncies salga de lo más profundo de tu ser. Imagina que estás hablando con una madre que te escucha, que te comprende y que intercede por ti ante Dios. Porque eso es lo que realmente está ocurriendo. Hacer del rosario un hábito protector es una decisión. No requiere que seas perfecto, solo que seas perseverante. Es mejor rezar un misterio al día con fe que 5 por obligación. El cielo no mide la cantidad, mide el amor que pones en cada oración. Recuerda, si Padre Pío, un hombre tan perseguido por el enemigo y tan bendecido por Dios, encontró su refugio en el rosario, ¿por qué tú no harías lo mismo? Si el infierno temblaba cuando él lo tomaba en sus manos, entonces tú también puedes hacer temblar al mal con tu fe. El rosario es para todos, para los fuertes, para los cansados, para los que dudan y para los que creen. Haz del rosario tu escudo, tu refugio, tu espada. Y no habrá noche oscura que pueda apagar la luz que nace en un corazón que reza. Tu alma no está sola. Dios te está llamando hoy. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo dentro de ti, quizás una inquietud, un temor, o una sed de protección divina, te trajo a este mensaje. Tal como el Padre Pío lo entendía, vivimos en un mundo donde las batallas espirituales son reales, constantes, muchas veces, invisibles a los ojos humanos. El enemigo no duerme, pero tú tienes una herramienta celestial que puede protegerte incluso mientras duermes. El Santo Rosario. Dormir con el rosario en la mano no era un simple gesto del Padre Pío. Era una declaración de fe, una forma de permanecer en oración incluso mientras su cuerpo descansaba. Era su escudo, su espada, su cadena directa con el cielo. Hoy, esa misma posibilidad está frente a ti. No importa cuántas veces hayas sentido miedo, ansiedad o soledad, si tú tomas hoy la decisión de aferrarte al rosario con fe, el cielo entero empezará a pelear por ti. Muchos de ustedes ya han comentado, han pedido oración, han escrito sus nombres. Y quiero decirte que no estás siendo ignorado. Estás siendo recordado en esta comunidad de fe. Estás siendo presentado ante Dios. Oh amado Jesús, te presentamos ahora a cada hijo e hija que ha llegado hasta este momento del vídeo. Tú conoces sus batallas, sus heridas escondidas, sus noches de insomnio. Sabemos que ninguno de ellos ha llegado aquí por coincidencia, sino porque tu Espíritu Santo los ha guiado. Señor, en este momento intercedemos por todos aquellos que escribieron sus nombres en los comentarios, por los que se han suscrito a este canal buscando un refugio espiritual, por aquellos que han sentido miedo, confusión o ataque del enemigo. Padre Celestial, extiende tu mano poderosa sobre sus vidas. Coloca tu armadura sobre ellos. Y así como hiciste con el Padre Pío, protégelos con tu presencia durante el sueño. Que cada rosario sostenido esta noche sea un grito de victoria en el mundo espiritual. Que cada cuenta rezada sea una espada de luz que aleje toda tiniebla. Que cada Ave María pronunciada con fe sea como un abrazo de la Virgen, cubriendo sus corazones con ternura maternal. Espíritu Santo, entra en sus hogares. Limpia el ambiente espiritual. Haz que sus habitaciones se llenen de paz, y que sus noches se transformen en descansos santos. Hoy declaramos que el enemigo no tiene poder sobre ellos. Rechazamos toda ansiedad, depresión, pesadilla y miedo nocturno. Y proclamamos que tú, Jesús, eres el Señor de sus pensamientos, de sus sueños y de sus futuros. Gracias, Dios,
por cada suscriptor que ha creído en esta palabra. Gracias por los que se han unido en oración. Gracias por los que han decidido tomar el rosario con fuerza esta noche. Te pedimos, Señor, que este canal sea un instrumento de salvación, una luz en medio de las tinieblas, y una comunidad donde tu amor y tu poder se hagan visibles. En el nombre poderoso de Jesús, y bajo la protección del manto de María Santísima, oramos y creemos que esta noche será diferente. Amén. Y ahora, tú decides. Ya no puedes ignorarlo. Esta noche, cuando vayas a dormir, haz lo que hizo el Padre Pío, toma el rosario y llévalo contigo. Que sea lo último que toques antes de cerrar los ojos. Que sea tu compañía mientras descansas, y que los ángeles te rodeen como centinelas celestiales. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Esta familia espiritual está creciendo, y cada nombre es importante. Y si quieres que oremos por ti en el próximo vídeo, escribe tu nombre o apellido en los comentarios. Lo llevaremos con cariño y fe delante del Señor. Porque aquí, no estás solo.